Gracias, señor Torres. Esta primera jornada de la segunda edición del World Tomato Congress está dedicada a la selección varietal y genética, por lo que los ponentes que hoy nos acompañan nos aportarán luz acerca de cómo las empresas buscan soluciones desde la semilla. En este sentido, la primera ponencia de la mañana viene de la mano de Carlos Seguerías, Product Manager de tomate para Europa Occidental de Enzazaden, que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de la agricultura, de los cuales más de 25 en Enzazaden, tras lo que tiene una amplia experiencia en cultivos de solanáceas. Desde esta posición en Enzazaden lleva 4 años formando parte del equipo global responsable de uno de los proyectos más ambiciosos de Enzazaden, High Resistance Enzazaden, que trabaja en la alta resistencia frente al virus del rugoso del tomate. A Carlos Seguerías lo acompaña su compañera en esta exposición, Marta López-Sendón, Crop Breeding Manager del Departamento de Investigación y Desarrollo de Enzazaden en Almería, con más de 20 años en experiencia en funciones de investigación y desarrollo de semillas a nivel global, regional y territorial en distintas empresas líderes en el campo de la mejora vegetal, de la mejora genética vegetal. A día de hoy lidera el equipo de mejora de tomate en Almería y trabaja de manera transversal en los diferentes segmentos a nivel internacional con un enfoque multilocal. Señora Seguerías, señora López-Sendón, tienen la palabra. Hola, buenos días y bienvenidos a todos a este Congreso Mundial del Tomate. Como hemos dicho en la introducción, nos vamos a concentrar hoy en hablar de las diferentes claves para la detención del virus del rugoso, que es un problema realmente serio hoy en día en el tomate, en todo el tomate a nivel mundial y especialmente en Almería, donde el tomate tiene mucha importancia. En mi presentación voy a centrarme en las claves de genética e investigación que hemos estado desarrollando para detener el virus del rugoso. Lo primero, supongo que lo sabe todo el mundo, pero quería hacer una pausa para hablar de qué es el virus del rugoso. El virus del rugoso no es una sorpresa. El virus del rugoso pertenece a un género, a la familia de los virus de Tobamo, que ya son conocidos por nosotros, son conocidos dentro del tomate. Los Tobamo virus conocidos son el TMV o el TOMV. Apareció hace 50 años siendo devastador cuando llegó. Las diferentes casas de semillas en su día estuvieron trabajando para encontrar una resistencia genética que pudiera frenar el desarrollo de estos virus y se consiguió. ¿Cómo se consiguió? Se consiguió haciendo que todas las casas de semillas usaran un mismo virus, que era el TM22. Este virus ha estado funcionando hasta hace bien poco. Todas las variedades comerciales hoy portan este virus, ¿vale? Este gen, perdón. Portan este gen. El nuevo virus rugoso, el nuevo virus de Tobamo rugoso que ha llegado a los tomates, ha conseguido romper la resistencia que daba este gen, ¿vale? ¿Cuándo se detectó por primera vez el virus del rugoso? En 2014 en Israel. Desde entonces no ha parado de expandirse en todo el mundo. Mi compañero Carlos Seguerías mostrará después un mapa del mundo en el que se ve cuál ha ido siendo la dispersión del virus a lo largo de los años. Desde el primer momento, desde 2015, en Enzazaden, nos hemos puesto a buscar dentro de nuestros bancos de germoplasma a ver si encontrábamos una solución, a ver si encontrábamos un gen de resistencia que pudiera parar a este nuevo virus que nos causa tantos estragos. Entre el 2015 y el 2018 estuvimos investigando el virus, investigando nuevas fuentes de resistencia para este virus y en el 2018 encontramos una nueva fuente de resistencia que fuimos domesticando e introgresando dentro de nuestros materiales. En el 2018 obtuvimos una primera
perdón, en el 2018 teníamos ya un gen detectado, domesticado lo suficientemente como para poder introgresarlo dentro de variedades comerciales de tomate, variedades de tomate que sean capaces de ser vendidas. En el 2021 teníamos la primera variedad de tomate comercial, portando la resistencia HRZ, que da resistencia al virus del rugoso, y en el 2022 ya teníamos introgresada esa resistencia en las diferentes tipologías de tomate. Hoy, actualmente, cubrimos todos los escenarios posibles. Tenemos introgresada la alta resistencia HRZ en todas las tipologías de tomate y en todos los diferentes segmentos. En los tomates pequeños, en tomates medianos, tomates grandes, tomates de calefacción, tomates de campo abierto, todos los tipos de tomate. En España, incluidos los portainjertos. Y eso lo podemos encontrar en España y en otros países. Pero en España todos los tipos de tomate que se venden en España ya tenemos variedades comerciales con el gen introgresado. Los antecedentes del gen, como les decía, cuando apareció el nuevo virus del rugoso, estuvimos buscando en nuestro banco de germoplasma. Tenemos un banco de germoplasma que son variedades silvestres de tomate que portan diferentes resistencias naturales. Estuvimos buscando en miles de plantas silvestres pertenecientes a cientos de variedades silvestres de tomate. Estas variedades silvestres de tomate son como esta que tenemos aquí en la foto. La Solanum abrachiantes es donde encontramos nuestro gen de resistencia. Como pueden ver, este tomate no es un tomate comercial, no es un tomate comestible, es un tomate muy pequeño, verde, muy peludo, no es apto para el consumo. Como les decía, entre 2015 y 2018 lo que hicimos fue domesticar este tomate. Estuvimos introgresando la resistencia en tomates aptos para el consumo de la variedad Solanum lycopersicum hasta que conseguimos tener un tomate que parezca un tomate comercial con la resistencia. A partir de ese momento empezamos a introgresarlo en las diferentes variedades de tomate. Este gen que encontramos dentro de los tomates silvestres es un gen que es de la misma familia que el TM2, el gen de resistencia a los tobamos que ya conocíamos, al TOMV y al TMV. Es de la misma familia, ¿vale? No se trata de un organismo genéticamente modificado. Encontramos la resistencia en una planta silvestre prima hermana del tomate comercial y lo introgresamos con técnicas de mejora clásica dentro del tomate comercial. Aquí tenemos a la izquierda la forma que tiene el gen HRZ y a la derecha el TM22. Como pueden ver a simple vista, son muy similares. Son dos genes diferentes, pero muy similares. Si aquí los vemos superpuestos, casi todas las zonas están superpuestas. Esto quiere decir que son dos genes muy parecidos, muy similares. Podemos esperar que el comportamiento de este gen sea muy similar, de nuestro HRZ sea muy similar al del TM22. De modo que podemos esperar que la resistencia que vamos a conferir a los tomates contra el virus del rugoso dure tanto tiempo como duró el TM22. ¿Cómo actúa el mecanismo de HRZ? Es un gen de alta resistencia, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Cuando el gen detecta al virus, va a encapsularlo, de modo que lo va a aislar. El virus va a estar encapsulado y no va a poder moverse a través de la planta y va a acabar muriendo. La planta queda así protegida del virus.
Este mecanismo, como les digo, detiene activamente el virus, no se replica y no se dispersa, bajo una presión normal de la enfermedad. ¿Qué ocurre? En algunas ocasiones podemos ver reacciones de hipersensibilidad o de hipersensibilidad excesiva. Cuando la planta de tomate está estresada, como por ejemplo por un alto estrés de temperatura, el mecanismo de acción del gen va a detenerse y ralentizarse. De modo que el virus, si hay una alta presión del virus, el virus va a volver a moverse por la planta. En el momento en el que las condiciones de estrés paran, por ejemplo, la temperatura vuelve a bajar durante la noche, por ejemplo, el gen se vuelve a activar y vuelve a encapsular el virus. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones podemos ver estas manchas, por ejemplo, que tenemos aquí en el tomate. Está diciendo que el virus se ha movido por la planta cuando el gen vuelve a activarse porque las temperaturas vuelven a bajar o el estrés que tenía la planta desaparece, encapsula, el gen encapsula el virus, matando las células de alrededor, y esas son las manchitas que vemos. No es la primera vez que vemos esta reacción de hipersensibilidad excesiva. Con el gen TM22 contra el TMV ya existía esta reacción. Esta reacción para en el momento en el que estas condiciones paran, de modo que vamos a poder ver esto si ha habido virus en la parcela, si tenemos la alta resistencia, si hay un alto estrés que hace que el gen se desactive momentáneamente. ¿Y qué quiere decir que veamos estas manchas? Que han desaparecido las condiciones de estrés, de modo que el gen vuelve a estar activo y estas manchas nos indican que el gen está funcionando. Ha vuelto a activarse y está funcionando. Ahora, estas manchas las vamos a ver solamente en los tomates que estaban presentes en el momento en el que ocurrieron estas condiciones de estrés. Luego, el resto de la planta se va a recuperar y no vamos a tener más síntomas. Y como les digo, esta reacción no es nueva. Esta reacción ya se conocía con el TM22. Lo dicho, es una situación de la que ya hemos salido con éxito, no en Zazaden, sino todas las personas que trabajan con tomate y que cultivan tomate. Hay muchas similitudes entre el TMV, el TOMV y el TOBR y el rugoso. ¿Vale? El gen de resistencia es muy similar y lo conocemos desde hace más de 50 años. El 100% de las variedades comerciales en su día tenían este gen de resistencia y es por lo que apostamos nosotros, apostamos porque la solución contra el rugoso sea esta, que todas las variedades comerciales lleven este gen de alta resistencia HRZ, porque los dos son muy similares, HRZ y TM2. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando utilizamos HRZ? El virus se queda encapsulado, deja de moverse por la planta y deja de reproducirse. De modo que la concentración del virus en la planta llega a ser 1.000.000 de veces menor que las plantas susceptibles. Esto lo hemos ido aprendiendo con el tiempo, midiendo, investigando, viendo qué es lo que ocurre con las plantas sensibles, con las plantas resistentes, y estamos viendo que efectivamente en una planta con HRZ no encontramos prácticamente nada de virus en la planta. ¿Por qué? Porque queda encapsulado, deja de moverse y no lo podemos detectar. Lo que quiere decir que las plantas con HRZ no son contagiosas. Una vez que el gen se ha activado, el virus queda encapsulado. Solamente vemos las manchas cuando ha habido un momento en el que el gen no estaba activo, el virus ha podido moverse libremente por toda la planta y luego se ha vuelto a activar, entonces se ven las manchas. Pero si no, el virus no está circulando en la planta y las plantas entonces no son contagiosas. Ha habido varios estudios que ya han dicho que no hay contagio por abejorros o muy poco, con las plantas con HRZ incluso menos todavía, ya que no hay virus circulando por la planta.
Un punto muy importante es también los portainjertos. Si nosotros tenemos una planta que es resistente al rugoso y que ponemos un portainjertos que no es resistente al rugoso, la planta va a estar defendiéndose contra el rugoso porque es resistente, pero en el suelo las raíces van a estar multiplicando el virus, lo que es contraproducente para la resistencia. Si tú tienes un virus que se está multiplicando enormemente en el suelo a nivel de la raíz, por mucho que sea resistente, la planta está chupando del suelo y va a estar chupando virus continuamente. Aunque sea capaz de encapsular ese virus y de matarlo, llegará un momento en el que quizá pueda romperse esa resistencia, de modo que no recomendamos en ningún momento poner un pie que no sea resistente. Para nosotros nos parece que es mucho mejor solución poner una planta sin pie de injerto susceptible que poner una planta con pie de injerto susceptible. Evidentemente, para nosotros la mejor solución pasa por tener una planta resistente con un portainjertos resistente. Y les voy a dejar ya en manos de Carlos, que nos va a hablar de variedades comerciales. Hola, buenos días. Hace 2 años, nos estaba comentando el compañero Juanmi, ya nos vimos aquí. Entonces el problema no era tan grave. Había más agricultores menos técnicos. No había tantas casas de semillas como hoy. Estoy viendo que estamos casas de semillas que técnicos. Te da que pensar. Pero recuerdo que Juanmi y yo intentábamos convencer de que el problema no era cualquier cosa. Y ha pasado el tiempo y no son cosas las que te gusta llevar razón ni nos gusta ser alarmantes. Pero como bien ha dicho la compañera, el virus del rugoso es un problema a nivel mundial muy, muy, muy grave que está poniendo en jaque y ha puesto en jaque al propio comercio del tomate. ¿Vale? Hace 2 años, Juanmi, y en el 2014 el mapa era ese. Los puntos rojos era donde había aparecido el rugoso. El 2014 fue cuando se describió o se dijo oficialmente que existía un nuevo virus. Sabéis que la evolución de los virus, existen mutaciones, pero no significa que sean virus nuevos. Un virus puede mutar, como mutaría en su momento el TM2.2. Las mutaciones dan lugar a cepas y los cepas, si siguen multiplicándose y moviéndose o, digamos, siendo difícil su genética, se convierten en virus. En 2014 se describió un nuevo virus. Hemos dicho que un virus que se transmite por contacto, se transmite por semillas, se transmite por multitud de formas muy persistentes, agresivos. En 2023, fijaos cómo está, y ahí estoy seguro que hay muchas más zonas rojas. En el 2021 todavía negábamos, mucha gente, muchos agricultores todavía siguen diciendo, o a técnicos, yo no tengo problema. Muchas empresas importantes seguíamos diciendo, yo no tengo problema. Corregidme si es mentira lo que digo. Hasta hace bien poco, muchas empresas seguían diciendo que no tenían problema, pero lo teníamos. De la misma forma, muchos países que están ahí en blanco están en rojo. En medio ha habido una pandemia. Se han movido menos mercancías, menos personas y, sin embargo, no ha parado de extenderse. Eso te da una idea de qué tipo de lo fácil y de lo agresivo que puede ser el virus. De la misma forma que ha habido una evolución del virus por virulencia y por extensión, también ha habido una evolución importante de la desinformación, a la cual hemos contribuido todos, ¿eh? Por no ser corporativo, diría que todas las casas de semillas hemos... Eso lo habréis leído alguno de vosotros, ¿verdad? Buen comportamiento, buena resistencia, tolerante, sin miedo al rugoso, bien contra, resistente. Vamos a exigentes. Esto es un negocio muy profesional. Como bien ha dicho el alcalde, estamos hablando de una zona que a nivel mundial es muy importante. Si hablamos de virus, hablamos de resistencia. Nunca se habla de tolerancia. Nunca se habla de tolerancia. Como ya digo, veo más técnicos, que entiendo que los tienen más claros, veo a menos agricultores, pero un mensaje para los agricultores, nunca se habla de tolerancia cuando hablamos de virus. Cuando se habla de tolerancia es cuando estamos hablando de factores abióticos. Un tomate puede ser tolerante al rajao, o el pepino a la piel de lagarto,
a ese tipo de cosas. Pero cuando hablamos de virus, hablamos siempre de resistencia. Luego definiremos la resistencia. Habrá resistencia alta, mediana, muy pequeña, como sea. Pero siempre se habla de resistencia. Lo digo como consejo, si se me permite, de cara a ser un poco profesional a la hora de hablar, a intentar comunicar de forma correcta. Como ya he comentado, siempre hablamos de resistencia y, por supuesto, habrá que definir la resistencia. Habrá resistencia baja o alta. Evidentemente, cuando hablamos de que una variedad sensible no tiene ninguna resistencia, nos encontraríamos esto, y estos son definiciones a nivel internacional. Aquí no es nada que yo me pueda inventar, ¿eh? Si una variedad sensible es sin resistencia, siempre el virus se multiplica a un alto nivel en la planta, habrá de mancha amarilla, aspecto rugoso en la planta, presencia de partículas, bla, 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 es sensible. Si la resistencia intermedia, veréis muchas veces que se dice IR, significa que la propagación del virus se retrasa. La velocidad de multiplicación del virus dentro de la planta será más lenta, pero se sigue multiplicando. El virus se sigue multiplicando. Eso no es un problema si no supiésemos que cuando algo se multiplica tiene potencial de mutar. Si tiene potencial de mutar, significa que tiene potencial de convertirse en algo distinto. Pero bueno, es cierto que la velocidad de multiplicación del virus dentro de la planta se retrasa cuando estamos hablando de IR. La presencia de partículas virales en la planta y fruto, el cultivo puede presentar síntomas del virus a la hoja y el rendimiento puede verse afectado. Eso sería IR. Si hablamos de HR, que es High Resistance, alta resistencia, vuelvo a decir que el virus se restringe altamente la acumulación de virus. Vuelve a decir que se sigue multiplicando en menos nivel, pero sigue habiendo una posibilidad de mutación y, por supuesto, un incremento de la concentración de virus. El problema, cuando se arranca el cultivo, nos llevamos las plantas. El problema es que este virus es muy persistente en suelo, muy persistente en suelo. Entonces hemos dicho que en los dos escenarios que tenemos, cuando hablamos de variedades IR y variedades HR, en las dos se multiplica el virus, ¿vale? Nosotros hemos hecho pruebas de nuestro material, a nivel práctico, en condiciones de alta presión, ¿vale? De virus. Entonces, este es el comportamiento. A la derecha podéis ver cómo se comporta nuestra variedad cuando estamos hablando de HR. ¿Por qué? Porque esa planta no está multiplicando el virus dentro de esa planta. No se está multiplicando. No está acumulando virus en suelo. Aquí tenemos una variedad a la izquierda que era IR, y evidentemente sí, tenía una producción, pero el vigor de la planta se iba reduciendo, y a lo mejor este año ese agricultor va a sacar producción. Pero lo que está claro es que la concentración de virus en suelo se incrementa. Y es lo que a mí me tocó, yo soy la persona de la empresa que solo iba a Israel, cuando podía ir. Y al principio no nos dábamos cuenta, simplemente veíamos como año por año, antes de describir el virus, año por año la producción iba bajando. Ya cuando nos dimos cuenta que era un virus nuevo, bueno, pues los agricultores hacían una planificación normalmente hacían 15 ramos. Conforme fue pasando el tiempo, hacían 12, hacían 10, últimamente hacen una planificación de 8 ramos. Si cortan 6, están contentos. Si llegan a cortar 6, están contentos. Es el escenario al que vamos si no reaccionamos. No nos damos cuenta, pero cada vez vamos produciendo menos kilos por metro cuadrado. Es una razón. Fijaros, alguien que coge y arranca el suelo todos los años y pone algo nuevo son los holandeses. Los holandeses todos los años cambian el hidropónico. Ellos, el 60% de ellos ya han optado por variedades con esta genética, porque saben que no pueden arriesgar, aún cambiando el suelo todos los años. ¿Te da una idea? Claro, ellos no pueden cambiar de cultivo, como a lo mejor si nos podemos plantear aquí cambiar de cultivo. Al final, esa es la calidad que da un tomate de resistencia de nuestra genética, y variedades IR al final incluso pueden verse afectados la calidad del fruto y no son comerciales. ¿Qué hemos aprendido? Que hemos aprendido no en base solo a lo que estamos aprendiendo en España, sino en otras partes del mundo. El virus se va a seguir multiplicando. Eso no es quepa la menor duda. Por desgracia es así. En el 2021 ya lo comentábamos y
y es algo que está claro. No hay... podemos, por supuesto, las labores fitosanitarias pueden ayudar, pero el virus se va a seguir multiplicando si no ponemos los máximos de atención. Las variedades IR y HR siguen multiplicando el virus. Eso no es nada nuevo, siguen multiplicando el virus. Y no son solo una solución para evitar su propagación. Como ya ha comentado la compañera Marta, la diferencia de las plantas con la genética nuestra es que no son focos de infección. Si tú mides, hay 1 millón de menos de concentración de partículas de virus en nuestras plantas que las que no usan esa genética. Las plantas HRZ no son focos de infección. Eso es una cosa importante que decir. Pensamos que en el futuro todas las variedades, no estoy diciendo las nuestras, utilizarán esta genética. Igual, de la misma forma que en su día la utilizaron el TM22 que comentaba ella, que era un gen que todas las casas semillas hemos utilizado. La única forma de que se proteja todo es que todo el mundo utilice el mismo gen. El portainjerto es clave. Si os he comentado que el principal problema no es solo la infección o la reinfección aérea, el principal problema es la concentración, cómo se concentra el virus en suelo. Si nosotros, aquí un porcentaje altísimo en suelo, no hidropónico, pues aquí demuestra aún más lo interesante que es poner portainjertos que sea con esta genética. Por supuesto, combinación de genética más medidas fitosanitarias. Sé que todos los agricultores estáis haciendo una gran labor intentando protegeros, intentar mantener unas medidas fitosanitarias lo más altas posible, pero no es fácil, Juanmi o Manolo, que a los compañeros que vamos a diferentes países, vemos como en empresas muy grandes intentan protegerse porque lo tienen más fácil, porque son fincas grandes, porque pueden tener más control sobre las cajas, sobre la gente, sobre el material, y aún así es bastante complejo. Pueden paliar una buena desinfección, una buena solarización, ayuda en los primeros estadios del cultivo, pero luego es complejo, es complicado, es difícil mantener un nivel alto, pero de medidas, pero son fundamentales. Si seguimos todas estas pautas, el mercado, España sigue teniendo como ha dicho el alcalde, sigue teniendo una posición fuerte en el mercado, tendrá una posición fuerte en el mercado. Nosotros decimos que la genética que estamos utilizando nosotros no son variedades solo resistentes, dan algo más. De hecho, nosotros, no quiero ir muy profundo sobre las variedades, como bien ha dicho Marta, nosotros estamos desarrollando. Estas son variedades que estamos desarrollando para las condiciones de cultivo de España y, por supuesto, en hija. Y no estamos hablando solo de que tienen el gen, no, son variedades que pueden ser más o menos productivas, más o menos de tamaño, más o menos en sabor, más o menos resistentes o tolerantes a cráneo, pero son interesantes y dan una calidad desde el punto de vista comercial. Tenemos en tipo pera, tenemos 2 variedades, cedros y azores, que son de tamaño grueso, luego estamos sacando una más de exportación, de unos 90 gramos, 90-100 gramos, todas muy productivas, compactas. En rama tenemos una variedad que se llama Guinea, ya biosuperficie por aquí, por la zona de la Cañada. En tomate grueso tenemos 2 variedades y ahora sumiremos una más, que son Forzudo y Lanzarote. Igual que os digo, la mayoría de estas variedades no solo son rugosos, la mayoría de estas variedades son cucharas, son nemátodos, son espotes, tienen extenfilium, o sea, tienen un surtido de resistencia muy interesante. En redondo, en tomate en redondo, lo que sería un tipo exportación, un tipo larga vida, tenemos Graham. Luego, en tamaños pequeños, tenemos un surtido muy amplio. En Cherry Pera tenemos Pascua, Ponza, tenemos 2 variedades nuevas ya viniendo para el mercado. Incluso con Fulvia, también la mayoría de ellas, los tamaños pequeños. En Cherry tenemos Buffing, que es una variedad que está yendo muy bien aquí también en la zona de Motril, en la zona de la Cañada. Y, por supuesto, en portainjertos tenemos dos materiales ya y vamos a introducir uno nuevo este año. O sea que estamos hablando de un surtido muy interesante en cuanto a variedades. Muchas respuestas. Esta foto fue interesante, la cogió un compañero
aquí habían injertado en una variedad no resistente, habían injertado una material nuestro, era resistente. El cultivo estaba muy bien, el cultivo estaba bien, no había problema, pero el rebrote del porte injerto, fijaos cómo venía. Eso significa que el año que viene ahí va a haber problemas si no se pone una variedad resistente. Porque estábamos contentos viendo el cultivo, el agricultor estaba contento, pero claro, cuando vio eso, dijo, hey, ¿esto qué pasa aquí? No, es que la resistencia, los genes no se pasan de arriba a abajo. Ahí ese patrón está multiplicando el virus en el suelo, y está fomentando la acumulación. Por eso, como ha comentado Marta, es muy interesante o necesario injertar en variedad resistente. Por resumir, pensamos que utilizar esta genética es una buena solución para la supervivencia de nuestro negocio. Hay que seguir manteniendo estrictas medidas fitosanitarias. Eso no hay que dejar de hacerlo. Eso es siempre interesante. Nosotros recomendamos que cuando se hace un invernadero que se ponga material, esta genética, se mantenga el bloque completo. No vemos interesante que se pongan otro tipo de material en el mismo bloque por el hecho de que una material puede estar multiplicando el virus y nuestro material de forma activa va a ir en contra del virus. Entonces, es una de las razones por las cuales no vemos interesante que se mezclen materiales con genéticas distintas, ¿vale? Que no significa que no tenga el invernadero de al lado, pero evidentemente no le beneficia. Retirar inmediatamente, usar portoinjertos y retirar inmediatamente plantas con síntomas. Aquí no estamos hablando de inmunidad, estamos hablando que las mutaciones pasan. Ya se han descrito mutaciones a nivel mundial del nuevo virus, o sea, ya el virus está mutando, evidentemente. Como he comentado, variedades sensibles, variedades con resistencia intermedia, variedades con resistencia HR, que no tengan esta genética, van a seguir multiplicándose, van a seguir fomentando la mutación. Por tanto, hasta ahora, todas las mutaciones que ha habido cuando se han producido o se han, de forma intencionadamente, digamos, introducido en nuestro material, las mutaciones han desaparecido al cabo del tiempo. O sea, las mutaciones, de momento, las mutaciones que se han aparecido no han sido capaces de multiplicarse dentro de un cultivo con esta genética, lo cual no significa que el día de mañana pueda pasar, Por eso, sigo reincidiendo. Hay que intentar limitar al máximo ese tipo de material. Y, prevenir cualquier fuente de infección. De forma velada os digo que se están utilizando muchos clocepelos, que hay que tener cuidado en lo que se usa y tenemos que intentar evitar ese tipo de cosas. Sentido común. Sentido común. No pido más, sentido común. Y por mi parte, muchas gracias.